En este capítulo de desarrollo de la fantasía se hablará de la sociedad, familia, educación y costumbres funerarias. La sociedad es importante en cuanto al desarrollo de una civilización, y esto incluye cómo son valorados ciertos trabajos e influye en cómo se ve la familia. La educación y las costumbres funerarias son otros aspectos sociales importantes. Sobre la sociedad, clásicamente a lo largo de la historia, diferentes sociedades han dividido en estamentos los grupos sociales. Aunque podría decirse que en sociedades modernas este tipo de estamentos se han diluido, lo cierto es que en mayor o menor medida siempre habrá estamentos, aunque sea para dividir a los ricos y poderosos de los demás. Considero que una división en estamentos podría dividirse en gobernantes, ejército, eruditos, artistas, comerciantes y trabajadores. Los gobernantes son los líderes que tienen el poder del gobierno. El ejército incluye todo lo que tenga que ver con la milicia y sus rangos. Los eruditos incluyen a todos los que tienen gran conocimiento y podrían dividirse en gente de letras y gente de ciencia, como filósofos o científicos, respectivamente, y también incluye a los profesores. Los artistas son los que se dedican a hacer obras de arte de cualquier tipo. Los comerciantes son los poseedores de negocios y empresarios. Los trabajadores son los que se dedican a trabajar para otros o a trabajar en los cultivos o construcciones. Sobre la familia, aquí debería hablarse de cómo es una familia normal en la sociedad. Cómo los padres educan a los hijos si ambos padres trabajan fuera del hogar o uno de ellos se quedaría cuidando de los hijos, y también si hay diferencias sociales en cuanto a qué trabajos desempeñan hombres y mujeres, o si ambos podrían desempeñar cualquier trabajo. También aquí podría hablarse de si hay reglas estrictas, como podrían ser los matrimonios por conveniencia o hasta el uso de la violencia. Sobre la educación se hablaría sobre cómo los profesores educan a los más jóvenes y los forman para la vida adulta. Algunas cosas a tener en cuenta son cómo son las clases, dónde se imparten las clases, qué sistema educativo hay y qué conocimientos son los más esenciales y más valorados en la sociedad. Finalmente, acerca de las costumbres funerarias, hay que tener en cuenta qué ritos o creencias tienen estas culturas. Normalmente, los enterramientos van ligados a un pensamiento religioso, pero no tiene por qué ser así. Tipos de enterramientos que se han visto a lo largo de la historia en diferentes civilizaciones son el enterramiento en sarcófagos, ataúdes, túmulos, fosas, uso de lápidas, construcciones monumentales como edificios o esculturas, incineración, donde las cenizas se guardan o se esparcen, rituales que se hacen como funerales y demás. Todo esto dará un mayor realismo a las civilizaciones. Los estamentos sociales pueden ser en el orden que se considere más apropiado para esa cultura. Habrá culturas que valoren más a los comerciantes, otras que valoren más a los artistas, o a los militares, o a los eruditos. Cada una de mis culturas tiene un orden ligeramente diferente, y aun estando en la misma posición social, la consideración que se pueda tener sobre esas personas es diferente. Por ejemplo, el ejército podría tener gran consideración en una cultura, y estar en un estamento tan alto que nada más estarían por debajo del gobernante, mientras que para otra cultura podrían estar en un estamento más bajo, con prioridad a otras clases sociales, como los eruditos o los comerciantes. En la imagen muestro las divisiones sociales
en mis culturas. Pues esto sería lo más importante acerca de la sociedad, familia, educación y costumbres funerarias, y el grado de profundidad que se le quiera dar ya dependería de la historia y decisiones del autor.